porque hay un anuncio que hizo el gobernador del estado de San Pablo, Tarcisio de Freitas, un hombre muy cercano a Bolsonaro. Algunos dicen el verdadero sucesor de Bolsonaro, si Bolsonaro termina preso. Ajá. Pero bueno, esto tiene que ver en realidad con el ambiente y con una investigación que está llevando adelante la Universidad de San Pablo, que logró desarrollar un motor que puede funcionar completamente y sin fallas con etanol, un motor de gran tamaño, es decir, lo que se suele llamar habitualmente tractores, que es el nombre que se le da a los motores de los camiones, de los colectivos y de los tractores propiamente dichos, ¿no? Si eso lo logran, reemplazan el diésel con etanol de caña de azúcar. Qué genial. Bien, Miguel, vamos a meternos en este tiempo electoral, que decíamos, ya estamos... podríamos plantear en plena campaña, sí. Así que vamos a empezar a escuchar candidatos a diputados provinciales y a concejales de acá al 8 de junio, como mínimo. Y después vendrán las elecciones nacionales también. Y está en línea para charlar un ratito Martín Sereno, que es candidato a diputado, a primer diputado del espacio Tierra, Techo y Trabajo. Martín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Hola, buenas tardes, un saludo a ustedes y a toda la gente que está escuchando. Bueno, gracias por atendernos y ahí también por el esfuerzo de encontrar señal, que no es fácil. Martín, bueno, contanos un poco cómo viene la campaña, contanos también de... ¿ustedes se presentan como Partido Tierra, Techo y Trabajo o contanos un poco? Sí, exactamente, nosotros nos presentamos como Tierra, Techo y Trabajo, es este partido que conformamos ya hace 4 años, ¿no? Porque realmente no coincidíamos con las prácticas políticas, ni con las metodologías, ni con las ideas que empujaban otras fuerzas, y decidimos crear la propia, ¿no? Con una leyenda, con un título, con un nombre muy claro de lo que pretendemos expresar, estos 3 derechos fundamentales, básicos, que deberían ser universales y hoy no lo son prácticamente privilegios, y ahí arrancamos. Y esta es la primera elección en que nos presentamos así como partido, la verdad que muy contentos, con mucha adhesión, ¿no? Tenemos, por un lado tenemos un despliegue y un desarrollo territorial sólido, basado en muchos años de laburo, en permanentes recorridas, trabajos, reuniones, discusiones, debate y formulación de políticas públicas necesarias. Y por el otro lado, bueno, ustedes saben, yo ya ocupé una banca, ya fui diputado, entonces la gente también conoce eso, el misionero y la misionera conocen de que somos una voz que no se calla, ¿no? Que vamos a expresar precisamente a la Cámara todas esas voces que normalmente son acalladas, que son ninguneadas, que son opacadas, que no se expresan a nivel institucional, y eso también es uno bueno de nuestros compromisos y nuestras responsabilidades históricas que siempre hemos ejercido, ¿no? Martín, ¿cómo ha sido el armado territorial? Digamos, acá hay que ver espacio por espacio, lugar por lugar. ¿Cuánta dificultad o no ha habido en el armado de las listas, en conseguir las adhesiones? Mira, para nosotros no hubo dificultades y también estamos muy orgullosos y orgullosas de esto, porque en nuestra lista de diputados hay 18 municipios representados. Es decir, si hablamos siempre del federalismo, de la representación de todos los sectores, del interior profundo, de una mirada amplia, nosotros lo llevamos a la práctica porque, te vuelvo a decir, hay 18 municipios representados en esa lista y de diferentes sectores, ¿no? Y profesiones y tipos de laburo y vidas cotidianas. Tenemos docentes, tenemos profesoras, tenemos tareferos, tenemos productores de hortalizas, tenemos tabacaleros, tenemos gente que está, qué sé yo, el tercero, Héctor, es presidente de la EFA de Pozo Azul, es un productor, un campesino de toda la vida, de esos que cuando eran chicos migraron desde la costa del Alto Uruguay hasta Pozo Azul, ese municipio que se terminó fundando después. La segunda es Carla Pip, que es hija de un productor yerbatero, de Andresito, que se fue ahí cuando se hizo Colonia, Andresito, y que después ya de grande terminó el secundario, se vino para el lado de Garupá, pero sigue yendo a trabajar a la chacra, a producir, su padre sigue allá. La cuarta es Anaí Arzamendia, que es una profesora de historia, hija de tareferos y tareferas,
el quinto es un abogado de Posadas, o sea, hay una variedad de miradas, que es esa diversidad también lo que enriquece las políticas públicas que vamos a proponer y a defender, porque están las miradas de distintos puntos de vista, ¿no? Eso creo que también nos construye de alguna manera. Martín, y si tuvieras que resumirnos las propuestas o los ejes que están discutiendo en esta campaña desde el partido. Bueno, los ejes, si tenemos que hablar de ejes, yo te hablaría de defender las economías regionales con una regulación y una intervención del Estado, ¿no? Ya vemos que cuando hablan del libre mercado como si fuera una entidad abstracta, es lo mismo que decir manejen las corporaciones. Entonces nosotros creemos firmemente en la intervención y regulación del Estado en las economías regionales. Nosotros planteamos un desarrollo productivo de alimentos. Hay una ley aprobada nuestra, que la presenté cuando era diputado, que habla de soberanía alimentaria y es muy claro esto. Yo doy siempre este tipo de ejemplos, ¿no? Hoy en Misiones estamos consumiendo los morrones de Mendoza. Dejémonos de joder, acá tenemos tierra, gente, chacra, clima, saberes, historia y posibilidades de hacerlo, y el 80% de los alimentos los venimos trayendo de otras provincias o de otros países. Entonces otro eje es el desarrollo real de producción de alimentos. Por supuesto, alimentos sin venenos, ¿no? Que es otro de nuestros ejes históricos de pelea y que ha sido bastante polémico, a pesar de que es indiscutible. Tenemos un fallo en Santa Fe hace 2 días que siguen avalando, ¿no?, nuestra propuesta de que no hay que usar venenos, no hay que usar agrotóxicos. Otro de los ejes que nos parece muy importante desarrollar es el tema de la vivienda social. Hoy más de la mitad de los jóvenes no tienen vivienda propia ni posibilidades de acceder a una vivienda propia, ¿no? Y es mucha gente en Misiones, la población joven es muchísima, y los requisitos para acceder a las viviendas de IPRODA son casi inalcanzables para el común de nuestro pueblo. Entonces hay que desarrollar indudablemente un programa estratégico sobre construcción de viviendas sociales y hacer condiciones accesibles para que nuestra gente pueda acceder a ellas. Otro eje sería los servicios, ¿no? Creo que hasta resulta una obviedad hablar de lo que están viniendo las tarifas de luz inalcanzables, las de agua inalcanzables, las de transporte inalcanzables, y hay que trabajar mucho en eso porque son servicios públicos y hoy eso público está restringido, ¿no? Algunas de estas cosas nosotros ya las habíamos tratado en el último año que estuve en Cámara, no las llegamos a discutir, pero son proyectos que habíamos presentado, ¿no? Sobre servicios públicos, sobre el boleto obrero, sobre el arraigo rural, y creo que, bueno, al no haber voces populares dentro del recinto, esos temas quedaron todos cajoneados. Así que creo que hay que retomar muchos de ellos y plantear muchos horizontes nuevos que hacen falta. Vamos a lo que está pasando en este momento, la coyuntura, el tema de Yerbatero, el tema tegalero. Algo mencionaste de las economías regionales. ¿Hay una postura tomada por ustedes en torno a estos temas? ¿Las han hecho públicas? ¿Cómo incide esto en la campaña incluso? Sí, las hemos hecho públicas, hay una postura tomada. Mirá, acá hay que ser bien claro. Por un lado, vos tenés un gobierno nacional que desregular quiere decir darle vía libre a los grandes. En el lenguaje hay que ser muy claro, porque desregular puede sonar lindo, pero desregular quiere decir darle vía a las grandes corporaciones y que hagan mierda al chiquito, ¿está? Eso es lo que está pasando. Ahora, el gobierno nacional pudo hacer esto con el aval del oficialismo provincial de la Renovación y también de todos los demás partidos políticos que tienen diputados, diputadas nacionales, senadores y senadoras. Entonces, esta consecuencia que hoy están pagando los productores y las productoras misioneros es consecuencia de una política nacional y del aval, la complicidad de todo el arco político de la provincia de Misiones. Eso es lo que nosotros llamamos la vieja política, ¿no? Que son todos acuerdos de espaldas de la gente, rosca, tranzas, que siempre perjudican al pueblo. Cuando se actúa de espaldas a la gente, siempre perjudican al pueblo. Entonces nuestra postura es indudablemente que tiene que ser intervenido y regulado. Ahora también se levantó la restricción de plantación. ¿Eso qué quiere decir? Que los grandes van a llenar y van a tener su propia yerba, no van a necesitar ni comprarle a nadie. Con lo cual estamos hablando de 15.000 familias productoras y de 15.000 familias tariferas
que no sabemos cuál va a ser su modo de vida, o su modo de producción, o su trabajo para generarse los ingresos. Entonces no podemos seguir mandando cartitas diciendo, ay, pongan al presidente del INIM. La verdad que hay que tomar una determinación como provincia, y esto lo podría hacer la Cámara de Diputados, tienen potestad para hacerlo, pero es lo que decimos. ¿Y qué podría hacer ahí, Los digamos? representantes, La Cámara concretamente, ¿qué debería hacer? y puede crear un centro de acopio, puede crear una marca propia, puede crear un mercado propio, o sea, tiene 1000 opciones para limitar. Acá en Misiones, bueno, si no puede imponer de alguna manera por ley la restricción de la plantación, bueno, aquel que plante más de 5 hectáreas tiene una tasa adicional, dificultarle de alguna manera, siempre tiene posibilidad de intervenir el Estado. Si no, nuestra sociedad no tiene sentido. Si el Estado está perdido antes de empezar contra las corporaciones, bueno, vamos a otro tipo de sociedad. Martín, ¿y qué estás escuchando en el recorrido que estás haciendo en estos días? ¿Qué planteos aparecen? ¿Qué hay en relación también a lo que el gobierno nacional ha venido haciendo, teniendo en cuenta que gran parte de nuestra población votó tanto a la Renovación como a la Libertad Avanza? ¿Qué estás escuchando en relación a esto? Sí, lo que estoy escuchando, primero, no son cuestiones políticas, ¿no? Lo primero que están hablando es la preocupación porque no les alcanza la guita, la preocupación porque todo aumenta todos los días, la preocupación para poder pagar las boletas, la preocupación por conseguir laburo, la preocupación porque se le acaba la garrafa y no tienen para comprarla, o porque el hijo o la hija que estaban estudiando ya no le pueden garpar el alquiler, y en esto hablo más sobre todo de la gente del interior, ¿no? Cuyos hijos e hijas vienen a estudiar acá. Esas son las preocupaciones y de lo que está hablando la gente, de sus preocupaciones inmediatas, ¿no? De esas necesidades básicas que tendrían que estar garantizadas y no lo están siendo. Y cuando nos adentramos a discutir un poco de las causas de eso, muchos y muchas reconocen que votaron a Milei y que se equivocaron, muchos y muchas reconocen que votaron a la Renovación que iba con la boleta de Massa, pero hoy se disfrazaron de Milei, y muchos y muchas reconocen que la verdad que entre los radicales pasa lo mismo, ¿no? Que votaron al radicalismo porque no era lo mismo, pero hoy tienen toda la peluca puesta. Entonces la gente, a la decepción que ya traía en la representación política, porque estaba muy alejada de sus necesidades, había más pelea de palacio y disputas de poder internas que políticas públicas que mejoren la vida de la gente, cayó en votar a algo nuevo, en el caso nacional, que fue una decepción mayor. Entonces nosotros creemos que esta crisis de época, en este cambio de época, brinda también la posibilidad de que resurjan proyectos genuinos que sí expresen las necesidades del pueblo y las lleven hasta las instituciones y ahí las puedan discutir y transformar en políticas públicas. Para eso nosotros, la política es así, es nace en el territorio, discutís en el territorio, aprendés en el territorio, llevas eso a las instituciones y desde ahí se generan políticas públicas que vuelven como respuestas concretas al territorio de nuevo. Como eso no está pasando hace mucho tiempo, la gente ya vota lo que le llama la atención, lo distinto, lo nuevo, pero cayeron en eso y ahora están totalmente decepcionados. Y bueno, creo que también de acá puede surgir algo bueno que evolucione hacia proyectos más democráticos, colectivos, expresivos del pueblo. Ahora, Martín, ¿el progresismo no tiene ninguna autocrítica que hacerse en torno de esta misma situación, digamos? ¿Cuál sería? Sí, muchísimo. Ahí las disputas de poder fueron dentro del progresismo. Todas esas disputas de poder, no había gobierno, había un Estado a mando de una fuerza, se supone colectiva, pero no era gobierno, era disputa de poder interna. Se quedó a medias en todo lo que había que avanzar. No tenemos la ley de entidades financieras de la dictadura todavía, y así podemos hablar de un montón de ejemplos, y la ley de entidades financieras es fundamental para una economía bimonetaria como la nuestra. Entonces, indudablemente que esta crisis de representación abarca a todos los partidos políticos tradicionales,
Eso no está en discusión, no se salva a nadie. Si se hubieran hecho las cosas bien, no hubiéramos llegado a esto, ¿no? Así que claro que hay autocrítica por todos lados. Y hay críticas por todos lados también. Por eso decimos que creo que con los mismos de siempre, con las mismas ideas de siempre, no se puede transformar la realidad. Martín, para finalizar, contanos un poco cómo los van a encontrar. Seguramente vamos a volver a charlar con alguno de los candidatos también, pero cómo va a encontrar a tu fuerza cuando uno va al cuarto oscuro. Bueno, va a estar la boleta de Tierra, Techo y Trabajo, la lista 656, Capicúa, y nos van a encontrar en toda la provincia y nos van a encontrar en 5 municipios, jugando Defensoría del Pueblo y concejalías, y encabezo la lista como Martín Sereno. Y segunda se ve Carla Pipke. Esta boletita blanca y negra, cuadradita, chiquitita, donde uno tiene que tener bien grabados los nombres, porque si no, de lejos parecen todas muy iguales. Así que, ¿y cómo nos van a encontrar? Y nos van a encontrar laburando, como siempre, recorriendo, caminando, gestionando, luchando y organizando. Así nos van a encontrar. Martín, mil gracias por este tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo y bueno, vuelvo a repetir el saludo para todos y todas las que están escuchando. Muchas gracias, hasta luego. Martín Sereno, primer candidato de la lista 656